todo lo que es patología general, tenemos un buen bagaje de nueva terminología en el área de medicina que ya van a llevar, vamos a utilizar y van a utilizar todo el momento. Eso no tenemos que olvidarnos, porque en base a eso vamos a empezar ya en este primer tema de patología especial. ¿De acuerdo? Entonces, vasos sanguíneos. Básicamente tenemos vasos sanguíneos llamados unos que salen del corazón izquierdo, que se llaman arterias, luego los que regresan después de capilarizar se llaman venas. ¿De acuerdo? Todos los vasos sanguíneos, arterias o venas, tienen tres capas. ¿Cuáles son las capas histológicas? De dentro hacia afuera, íntima, media y adventicia. La íntima está formada por qué? Eso tenemos que recordar. Tiene una capa de células planas, ¿no? ¿Qué se llaman qué? Células endoteliales o simplemente endotelios. Si reuniéramos todas las células endoteliales de todos los vasos de todo el organismo, haríamos un órgano como tal. Por eso es que incluso al endotelio lo consideran como un órgano. Este endotelio, esta capa de células planas, descansa sobre el tejido conectivo, delicado, en este caso, delgado, de acuerdo, que se llama tejido conectivo subendotelial, que es importante reconocer. En las arterias, también en las venas, pero sobre todo en las arterias, existe esta capa, que la ven aquí de manera ondulada, que está circuncidando toda la luz del vaso sanguíneo. Incluso ven otra más por fuera, igual ondulada. En el tejido cadavérico se vuelve ondulada, ¿de acuerdo? Son fibras elásticas y se llama lámina elástica, que dice su nombre, interna, y la otra se llama la lámina elástica externa. Los vasos venosos tienen ambas láminas, elástica interna y elástica, pero no son muy notorias como las arterias. En las arterias sí son más notorias, ¿de acuerdo? ¿Y qué importancia tiene? Pues delimita la túnica íntima de la túnica media, la delimita histológicamente. No solo eso, la túnica, la lámina elástica interna tiene forámenes, tiene perforaciones que permiten que la sangre y sus nutrientes, sobre todo el plasma, puedan difundir sus nutrientes a través de del endotelio, subendotelio y alimentar la capa llamada la túnica media. ¿De acuerdo? Dependiendo del grosor del vaso. En algunos no es necesario porque el vaso sanguíneo puede ser una pared muy delgada, tener las tres capas pero muy delgadas. Pero en vasos de gran calibre sí es necesario. ¿De acuerdo? Incluso no solo eso, como en la aorta, que es el vaso de mayor tamaño, mayor calibre, el espesor solamente permite irrigar de esa manera, por difusión, a través de los nutrientes de la sangre hasta el tercio medio. ¿Y qué pasa con los otros dos tercios, el tercio externo, o los dos tercios externos, o la mitad externa del vaso? Si fuera la aorta, tiene otros vasos sanguíneos aquí, una adventicia que se llama ¿qué? Eso, vasa, vasor, ¿no? Vasos de los vasos sanguíneos. Bien, entonces esa característica tiene, pueden irrigarse de esa manera. Para eso es importante la lámina elástica interna. Luego viene una túnica llamada túnica media, que está formada por ¿qué? Fundamentalmente son células musculares lisas. Estas células musculares lisas, a diferencia del músculo esquelético, que está en todos los unido a través de tendones y nos permite el movimiento, a diferencia del músculo cardíaco, tiene una diferencia. ¿Cuál es? ¿El músculo cardíaco y el músculo esquelético se pueden regenerar una vez destruidos? No, son tejidos permanentes, o si hablamos a nivel individual, células permanentes. Si hablamos a nivel tisular, tejidos permanentes. Pero el tejido muscular liso tiene una capacidad diferente, puede dividirse. Y no solo eso, siendo una célula contráctil básicamente, puede funcionar como si fuera un fibroblasto, es decir, que liberar matriz extracelular, tejido conectivo al intersticio. Esa característica tiene las células musculares, ¿no? Bajo un estímulo adecuado podrían proliferar o podrían sintetizar y comportarse como fibroblastos sin sintetizar tejido conectivo. Esa es la diferencia en relación a los otros fibros musculares.
Y la cantidad de estas nos permite clasificar, ¿no?, los vasos sanguíneos en vasos de gran calibre, mediano calibre y pequeño calibre. Los vasos de gran calibre tienen túnica media con fibras musculares, pero pocas. Más que todo tienen que, entre estas fibras musculares, sobre todo tienen tejido elástico, fibras elásticas. Las arterias llamadas o vasos de mediano calibre, llamados también vasos musculares, porque tienen sobre todo fibras musculares, ¿de acuerdo? Y menos fibras elásticas y otros tejidos. Y los de pequeño calibre, que tienen una o dos capas de células musculares, ¿de acuerdo? O incluso los capilares, que prácticamente no tienen túnica media, ¿de acuerdo? Solamente es endotelio y directamente algo de tejido subendotelial, y viene la capa adventicia, ¿de acuerdo? Que permitan que difundir los nutrientes en uno u otro sentido, en los capilares. Por eso los vasos capilares son los únicos vasos de intercambio de nutrientes o de productos del metabolismo tisular hacia el lado venoso y luego a la circulación. Bien, luego está la lámina elástica externa, la que hemos visto aquí, y finalmente está este tejido conectivo que permite unirse a los vasos sanguíneos en los órganos en donde está, ¿de acuerdo? De tal manera de formar un continuo, ¿de acuerdo?, con el resto de órganos. No es que está un tubo suelto, hueco y espaciado alrededor, sino que está siendo parte del tejido ahí, gracias a la túnica adventicia. La túnica adventicia tiene básicamente células que producen matriz extracelular. Eso sí tenemos que tomarlo en cuenta, esos aspectos son importantes. Bueno, ahí ven en la parte de izquierda para ustedes un vaso cuya luz no se colapsa, está en la parte superior. Y vean la túnica gruesa, la túnica media, la capa media es gruesa, muscular. Aquí podemos ver seguramente parte de la lámina elástica interna, y la adventicia, que hace un continuo con este tejido que está alrededor. Y bueno, aquí podemos ver un vaso sanguíneo venoso, ¿de acuerdo? Es del mismo calibre, ¿de acuerdo?, de mediano calibre ambas, pero la luz es colapsada, ¿de acuerdo? Sus túnicas no se notan muy diferenciadas, igual que en una arteria, y la luz es colapsada. Los vasos, recuerden que son vasos que pueden albergar gran cantidad de sangre, por eso se llaman también vasos de capacitancia. En cambio, las arterias manejan alta presión y son vasos de alta resistencia, de alta presión, ¿de acuerdo? Bien. En la derecha pueden observar ustedes cómo se han tenido con anticuerpos, un vaso sanguíneo, con anticuerpos seguramente específicos, y en el extremo del anticuerpo está una sustancia fluorescente, y que en un microscopio de campo oscuro se puede observar cómo, al incidir la luz de manera lateral, pueden llegar a ser refringentes, ¿de acuerdo?, emitir esa luz fluorescente y poder ver entonces esos anticuerpos que se han depositado. Probablemente hay algún antígeno, y nosotros al estudiar hemos aplicado un anticuerpo y se está fijando específicamente, y se está fijando seguramente en los lugares donde existe ese antígeno, ¿de acuerdo? Bien, esa es una manera de poder estudiar esto. Bueno, lo mismo en la parte derecha superior para ustedes. Esta es la luz del brazo y esta es una aorta, un corte de aorta. Vean que hay pocas musculares y más fibras elásticas. Así se ven las fibras elásticas, ¿no?, si fueran a mayor aumento. Bien. Bien, más ejemplos de vasos sanguíneos. ¿Cómo se llaman aquellos vasos sanguíneos que tienen una o dos fibras de capas musculares lisas y que permiten el control del flujo sanguíneo capilar, como si fueran las llaves de paso de un hogar? Arteriolas, metaarteriolas, o también llamadas esfínteres precapilares, ¿de acuerdo? Los tres son lo mismo. Algunos son desde un punto de vista fisiológico, otros histológico, ¿de acuerdo?, otros más fisiopatológicos, funcional, pero sigue siendo lo mismo. Más ejemplos de lo mismo. Bueno, esta es la nueva formación de vasos sanguíneos. Vean como si fueran raíces de un árbol, empiezan a hacer brotes, ¿no?, empiezan a proliferar los vasos, las células endoteliales, ¿de acuerdo?, como si fueran un capuchón cerrado, de un extremo ciego, de puras células endoteliales. La sangre va penetrando y va haciendo paulatinamente la luz de este capuchón,
¿De acuerdo? Hasta que finalmente se abre la luz de este y se va envolviendo de fibras musculares, tejido conectivo, conformando un vaso sanguíneo. Y eso depende de qué? De sustancias llamadas factores de crecimiento que pueden estar sintetizadas por las células llamadas fibroblastos, pueden ayudar los macrófagos, pero en casos de neoplasias, las mismas células tumorales son las que liberan este factor de crecimiento growth, ¿no?, del endotelio vascular. ¿De acuerdo? Esas favorecen. Y no es la única, sino hay otras más sustancias que van a favorecer eso. También hay inhibidores. ¿Para qué les sirve a las células tumorales liberar el factor de crecimiento del endotelio vascular? Para tener un buen acceso a la nutrición. Eso es característica de los benignos o malignos. De los malignos, ¿no? ¿Quiénes van a hacer oncología? ¿Quiénes van a hacer oncología de investigación? De fármacos quizás oncológicos. ¿Qué quieren hacer? Quieren tratar de disminuir el crecimiento de los vasos sanguíneos. ¿Para qué? Para que estos tumores puedan carecer de nutrientes y puedan destruirse, ¿no?, por lo menos por isquemia. ¿De acuerdo? ¿Okay? Mejor que eso hay otras técnicas que también estoy estudiando. Esta es una carga en un tejido de cultivo donde se ha aplicado esta cantidad de factores de crecimiento del endotelio vascular, y vean que en relación al control, cuando se aplica ese factor de crecimiento del endotelio vascular, entonces sí hay bastante crecimiento de los vasos sanguíneos. ¿De acuerdo? Bien, vayamos a las alteraciones entonces que necesitamos reconocer. No vamos a hablar de todas, obviamente, pero recuerden que estamos haciendo una introducción a todo lo que se llama patología sistémica. ¿Para qué les va a servir conocer las enfermedades? Para hacer diagnóstico, o si no, por lo menos sospechar el diagnóstico. Si ni siquiera sabemos, nunca hemos visto esta enfermedad, no tenemos idea, ni siquiera vamos a llegar a sospechar el diagnóstico de las enfermedades en nuestros pacientes. Para ser buen médico, entonces tendremos que saber la mayor cantidad de enfermedades, por lo menos para sospechar. Y si no las sabemos, es como ir y pretender solucionar un auto y no saber qué posibles variantes de alteración puedan tener. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Entonces, si estamos delante de un paciente y no sabemos qué enfermedades posibles pueda tener, entonces no vamos a poder ni siquiera sospechar, ni siquiera orientar. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la importancia de conocer más y más enfermedades. De ahí que la patología en general, tanto la anatomía patológica como la fisiopatología, son cruciales. No son las únicas, ¿no?, obviamente, pero sí son cruciales en la formación del médico. ¿De acuerdo? Una para entender, más que todo, cuáles son los mecanismos exactos, aunque están limitados solamente a 32 capítulos, creo, de toda la cátedra de fisiopatología, que no son las únicas enfermedades, que son las más agudas, digamos, pero en patología ya no podemos avanzar de todas las enfermedades, sino hacemos flash de cada una de ellas. ¿Qué les corresponde? Al año seguramente van a hacer cirugía cardiovascular, un rote de 2 o 3 semanas, dependiendo. Y en ese rote van a volver a ver algo de esto, pero no todo. Y luego ya han pasado, ya están en quinto, ya están en internado. En internado, si les toca, digamos, rotar por un servicio donde haya patología, digamos, vascular, digamos, o haya cirugía vascular, otra vez quizás refresquen. Y después ya han salido al mercado. Eso es lo único que tienen de conocimiento de vasos sanguíneos. ¿Se dan cuenta? Así de rápido, pues. Entonces, la idea es que esto sea un estímulo para ustedes y que puedan leer o puedan enfocar en la información. Bien, ¿cómo se llama esa estructura que está en la base del cerebro? Está formada por esos vasos sanguíneos. El polígono de Willis, sobre todo en la parte anterior, pueden haber dilataciones segmentarias de los vasos sanguíneos. A esas dilataciones segmentarias de los vasos sanguíneos que involucran las 3 capas se llaman ¿qué? Aneurismas. Esa es la definición de aneurisma. ¿Qué es aneurisma? Dilatación segmentaria de un vaso sanguíneo. O sea, arterial o venoso, sobre todo, realmente es arterial. ¿De acuerdo? Entonces, estos, por su característica, por su color, se llaman aneurismas en fresa. ¿De acuerdo? Y son básicamente, pueden estar presentes en las ramas del polígono de Willis, sobre todo en sus bifurcaciones, y son hallazgo post-mortem generalmente. ¿De acuerdo?
puede significar una causa de muerte súbita de origen no cardíaco. ¿Cómo se define muerte súbita? Aquel que haya fallecido sin causa aparente, que no tenga signos y síntomas aparentes por lo menos hasta una media hora antes. No hay ninguna manifestación. No ha habido disnea, nada que lleve directamente a fallecido el paciente. ¿De acuerdo? Entonces, en ese lapso de tiempo no ha habido ninguna manifestación clínica y ha fallecido el paciente. Pueden ser de origen cardíaco, que podemos entender, y de origen no cardíaco. En este caso sería de origen no cardíaco. Imagínense la rotura del aneurisma. ¿Qué va a ocurrir con la rotura del aneurisma? Va a ser hemorragia, ¿de acuerdo? Hemorragia interna, externa. Interna, en una cavidad cerrada, ¿de acuerdo? Y eso va a generar hipertensión intracraneal. Y eso va a originar un síndrome de hipertensión intracraneal que obedece a varias causas. En este caso, seguramente esto, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, esa será la causa. Bien. Puede significar, entonces, ¿cuándo se puede romper este aneurisma cardíaco? Un acceso de tos, una maniobra de Valsalva, es decir, la glotis cerrada, ¿de acuerdo? Durante un ejercicio físico intenso, durante las relaciones sexuales, etc. ¿De acuerdo? Y el paciente fallece. No ha tenido ninguna sintomatología 30 minutos antes del fallecimiento, pero fallece. Entonces, ¿cómo lo van a identificar? ¿Van a hacer tomografía del cadáver? La única manera sería ¿qué? Autopsia. Claro, tendría que abrir, aparte de descartar cualquier anormalidad cardíaca, abriendo cavidad torácica, abdomen, etc., sí o sí tienen que abrir cráneo, ¿de acuerdo? Y revisar, en este caso, la base del cráneo. Y la base del cráneo seguramente estará llena de sangre, colección de sangre, y tendrán que buscar ese vaso, ¿de acuerdo? Entonces aquí podemos ver parte de esa pared de ese vaso, la sangre y la rotura del vaso, ¿no? La disrupción de su lámina elástica. ¿Bien? Es un vaso sanguíneo dilatado, aneurismático. ¿Qué es fístula? Definición de fístula. Eso, es la comunicación de dos órganos entre sí o de un órgano con el exterior, ¿de acuerdo? A través de un conducto que puede estar o no epitelizado, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si el intestino grueso se adosa a la pared abdominal? Hay un proceso inflamatorio y su contenido se vacía hacia la piel. ¿A eso cómo se llamaría? Fístula, enterocutánea, ¿de acuerdo? Fístula. Entonces, ¿qué es fístula? Fístula es la comunicación de dos órganos entre sí o de un órgano con el exterior. ¿A través de qué? De un conducto que puede o no estar epitelizado. Cuando estén entonces delante de la visita médica, ¿qué es fístula? Tienen que recordar, porque es la clásica, es la clásica. Siempre nos preguntan a los internos, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cuál es el tratamiento básico? ¿Qué medidas tienen que tomar? Y con eso nos después dicen, ¿de qué universidad será? ¿De acuerdo? Entonces, fístula es la comunicación de esto. En este caso, arteriovenosa significa que por ejemplo, de manera congénita en algunos casos, o por un trauma, posterior a un trauma, donde haya perforación de ambos vasos y en el proceso de reparación quede o haya una continuidad de un órgano con otro, a través de un conducto que puede o no estar epitelizado. ¿De acuerdo? ¿Cuál tiene mayor presión? ¿Cuál es el vaso que maneja mayor presión? La arteria, ¿de acuerdo? La arteria. Entonces, ¿el flujo de dónde va? Del vaso de mayor presión al de menor presión. Entonces, ¿dónde va a ir el flujo sanguíneo? Del lado arterial. ¿Y del lado venoso a dónde va a ir? Si es la mitad inferior del cuerpo, vena cava inferior, luego corazón derecho, y luego nuevamente corazón izquierdo, pulmón, corazón izquierdo, nuevamente la fístula, y luego una y otra vez. Pueden ser entonces fístulas de alto flujo o de bajo flujo, ¿de acuerdo? Y si son de alto flujo, entonces pueden provocar un gran retorno venoso, porque esa sangre no está yendo hacia dónde, hasta los capilares, ¿de acuerdo? Y eso puede provocar una insuficiencia del corazón derecho, ¿de acuerdo? Por esa sobrecarga de volumen que está viendo.
Bien, de manera casi directa. Necesitan fístulas arteriovenosas, sobre todo de manera artificial, para hacer las diálisis, ¿de acuerdo? Conectarlas a los aparatos de diálisis. Entonces, muchos de los pacientes con insuficiencia renal, por cualquier causa, en nuestro medio, la principal causa de insuficiencia renal es diabetes mellitus, ¿de acuerdo? La diabetes mellitus tiene un lapso más o menos de 10 años donde el azúcar está elevado en sangre para poder terminar de hacer insuficiencia renal. Y estos pacientes necesitan acceder a ¿qué? Diálisis. Y para ello necesitan un acceso para el aparato, de donde la sangre llegue, entra al aparato, reemplace básicamente al órgano, se filtre y vuelve nuevamente libre de amoníaco, libre de otras sustancias, pueda reingresar al organismo. ¿De acuerdo? Para eso necesitan las fístulas. Pero estas pueden ser, ya saben, traumáticas, congénitas. Algo más raro, pero que pueden aparecer en algunos órganos, es la llamada displasia fibromuscular. ¿Cómo se llama la capa? ¿Qué tiene la capa media de los vasos sanguíneos? Fibras musculares. Estas han crecido excesivamente, ¿de acuerdo? De manera congénita, así han nacido. Y si afecta a algunos vasos como estos, que se llaman arteria renal, pueden volver su trayecto tortuoso, dificultando el flujo sanguíneo, ¿de acuerdo? ¿Cuáles serán los órganos vitales de nuestra economía que están en la línea media? El riñón es altamente exigente, ¿de acuerdo? Entonces, una alteración de este tipo en la arteria renal obviamente va a hacer alteraciones en su funcionamiento, ¿de acuerdo? Y puede, con las características clínicas que vayan, incluso puede terminar en insuficiencia renal, ¿de acuerdo? Recuerden que necesitamos entonces mantener buena presión, suficiente cantidad de nutrientes a estos órganos vitales para que el paciente no se descompense. Este es un trastorno congénito, donde la túnica media tiene mucho sobrecrecimiento de sus fibras musculares, de tal manera que el trayecto se hace tortuoso, pero la luz tiende a obliterarse parcial o casi totalmente. Entonces eso genera isquemia relativa al riñón y esa isquemia va a ser los daños a través del tiempo. ¿De acuerdo? Es un poco diferente. Más que todo estamos hablando de enfermedades de los vasos sanguíneos. ¿De acuerdo? Estamos uniéndolo a algunas características. Bien, la túnica media de los vasos sanguíneos puede calcificarse, es decir, pueden haber depósitos de calcio. ¿Cuándo se deposita calcio en algunos órganos? Cuando se inflama. Después de la inflamación, ¿qué significa para nosotros inflamación? Destrucción del agente lesivo. Después de la destrucción del agente lesivo, ¿qué hacemos? Reparamos. ¿Con qué reparamos? Con tejido conectivo, colágeno, ¿no? Poco vascularizado, sin anexos de la piel, sin toda la piel, y en esos lugares pueden depositarse, donde ha habido necrosis de tejido conectivo, calcio. Estos grumos, este precipitado granular, basófilo, este color es basófilo, ¿de acuerdo? Es entonces con la hematoxilina, ¿no? Esto es calcio, esto está endureciendo la pared de los vasos. Esto pasa sobre todo a mayor edad. A mayor edad los vasos sanguíneos tienden a precipitar calcio en el interior de los vasos sanguíneos. ¿Qué pasaría si fuera la aorta? ¿La aorta de qué tipo de vaso es? Dijimos, según su capa muscular. Elástica. ¿Qué significa fibras elásticas? Que modifican su tamaño, aumentan su longitud y tienen la capacidad de recuperar esa longitud. ¿De acuerdo? Modifican, elongan su longitud y vuelven a recuperar. Esa actividad tienen las fibras elásticas. Y por ende la aorta tiene esa fibra. ¿Para qué servirán esas arterias elásticas? De acuerdo, para que el flujo sea continuo en todo el sistema arterial. Esto recibe toda la fuerza del gasto cardíaco, recupera su tamaño, pero permite que el flujo sea continuo a esa presión. Si no hubiera esa característica, esa fuerza con la que sale el gasto cardíaco sería transmitida a todos los vasos sanguíneos. Y si ustedes miden la presión arterial con un esfigmomanómetro, ¿cuál presión va a estar elevada? ¿Sistólica o diastólica? La sistólica, porque eso determina, ¿no? El primer ruido de corazón. Entonces, este paciente va a tener hipertensión arterial sistólica, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que pasaría si la arteria estuviera calcificada,
¿de acuerdo? O se calcificaría por alguna otra situación. Bien. O pasa con la edad. Algunos trastornos adquiridos de los vasos sanguíneos. La hipertensión arterial, los niveles elevados de presión arterial, sistólica y diastólica, bueno, van a afectar a los vasos sanguíneos, sobre todo aquellos que controlan el flujo sanguíneo a nivel de los capilares. ¿Qué se llaman qué? Metaarteriolas, arteriolas musculares, esfínteres precapilares, y bueno, pueden hacer que se engrose el endotelio, que aumente las células endoteliales, incluso que las fibras musculares también pueden engrosarse o fibrosarse, de tal manera que el resultado final es que disminución del calibre de vasos sanguíneos. ¿Y cuál es la consecuencia funcional en este sistema capilar? Isquemia, ¿de acuerdo? ¿Y cómo está la presión? ¿Cómo está la resistencia vascular aquí? Aumentada. Entonces, con la presión arterial diastólica, cuando medimos el último ruido de Korotov, estamos traduciendo que todo ese estado de contracción o de semicontracción de todos los vasos llamados arteriolas o esfínteres precapilares, a lo que nosotros lo traducimos como resistencias vasculares periféricas. ¿Qué son las resistencias vasculares periféricas? Es esa suma de todos los capilares, todos los esfínteres precapilares en su tono vascular, ¿no? Cuán contraídos están, vasocontraídos o vasodilatados. Si están vasodilatados, gran cantidad de los vasos sanguíneos de nuestra economía, de todos estos esfínteres precapilares, ¿cómo está la resistencia vascular sistémica periférica? Baja, bien. Si todos están más contraídos, alta. Eso significa, nada más. ¿De acuerdo? Es la suma de todos estos. Y eso mide ¿qué? La presión arterial diastólica. Entonces, si la diastólica está elevada, tenemos que imaginarnos que hay vasoconstricción en gran cantidad de los esfínteres precapilares. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esas alteraciones pueden tener. No sé si hay aquí, pero cuando hablamos de hipertensión arterial, estos vasos sanguíneos hacen o llamada arterioloesclerosis hialina. Arterioloesclerosis hialina. ¿Cómo se llaman estos vasos que tienen pocas fibras musculares? Arteriolas. ¿Cómo se llama la alteración por la hipertensión arterial? Arterioloesclerosis. Dos tipos hay, hialina e hiperplásica. La hialina es con la hipertensión arterial común y corriente que puedan tener. Entonces, hialina, ¿qué significa? Que hay un material fibrinoso parecido al tejido fibroso que está engrosando esta pared y está disminuyendo la luz de los vasos. Y la hiperplásica es mucho más grave porque pueden ser células musculares lisas y células endoteliales que han proliferado como si fueran capas de cebolla. Por eso se llama hiperplásica, no es este el caso. Y por eso se llamará arterioloesclerosis hiperplásica. Es más grave porque se asocia a hipertensión arterial maligna. ¿Qué es la hipertensión arterial maligna? Es aquella que maneja niveles de presión arterial por encima de 200, ¿de acuerdo? Milímetros de mercurio, muy altas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, a cualquier vaso de nuestra economía va a afectar. Puede afectar a los vasos del riñón, imagínense, es un órgano bastante exigente para el flujo de sangre, a los vasos sanguíneos del riñón, de los pulmones, de toda la economía, ¿de acuerdo? Cerebral, ese es el problema. Bien, dijimos que el endotelio es un órgano y este órgano tiene que estar estructuralmente, histológicamente preservado. En su membrana celular no tiene que exponerse moléculas de adhesión intercelular, no puede adherirse a las plaquetas sin motivo, sino más al contrario, tiene que fluir la sangre sin formar trombos. Y ese flujo de sangre adecuado, sin formar trombos en su luz, eso es normal y eso es una función adecuada. En cambio, todo lo que altere esa función y favorezca la formación de trombos o alteración de su luz o de su estructura, se va a llamar, o simplemente su función, se va a llamar ¿qué? Disfunción endotelial. ¿Quiénes participan en la disfunción endotelial? La misma hipertensión arterial, los niveles elevados de este aminoácido homocisteína, el tabaco, ¿de acuerdo? Los productos del tabaco, el exceso de azúcar en sangre de manera crónica. Las mujeres están protegidas de enfermedades cardiovasculares, en este caso vasculares, porque tienen estrógenos, ¿de acuerdo? Pero cuando llegan a la menopausia,
entran en un periodo de vida que se llama ¿qué? ¿Qué se llama menopausia? Y el diagnóstico no es ese momento, sino 2 años después. ¿Qué es menopausia? Es la última menstruación. Entonces, a una señora que venga a la consulta no pueden decir que ayer ha sido su última menstruación. Entonces les dirá, hace 2 años, en febrero de 2022, ha sido la última vez que he tenido la menstruación. Entonces ustedes recién pueden diagnosticar menopausia febrero del 22. Es un diagnóstico retrógrado, ¿de acuerdo? Y de ahí en adelante entran en un periodo que se llama ¿qué? Climaterio, donde los estrógenos son bajos, por ende va a haber alteraciones en los vasos sanguíneos como esta disfunción endotelial. La infección y la inflamación pueden afectar el endotelio, ya sabemos la inflamación. Los niveles elevados de colesterol, de triglicéridos en sangre, igual. Entonces todos ellos van a hacer que se altere la función del endotelio. ¿Sí? Doctor, una pregunta. También mencionaba que una de las causas de la hipertensión arterial eran los métodos anticonceptivos. Mencionaba que el estrógeno y la progesterona hacen que el sodio haya reabsorción de sodio y agua. ¿Cómo sería en ese caso? ¿Cómo sería la fisiopatología? No Es que como los estrógenos protegen a las mujeres, no del hipertensión. Ya. Y los métodos anticonceptivos también te son los estrógenos. ¿Por qué los métodos anticonceptivos están relacionados con la hipertensión y los estrógenos propiamente no? Bueno, en condiciones normales los estrógenos protegen de cualquier alteración endotelial. Eso es lo que... Por eso se supone que las mujeres en edad reproductiva no tienen trastornos como formación de de placas de aterosclerosis, fundamentalmente, o disfunción endotelial. Pero una persona que consuma, digamos, estrógenos en gran cantidad o exógenos, ¿no? O por motivos de anticoncepción consuma ellos, entonces estaría saltando no sería un estrógeno que es producido endógenamente, ¿se da cuenta? Por eso, más que todo. Pero obviamente se presume, tampoco se sabe exactamente por qué, sino se supone que hacen reabsorción a nivel renal de mayor cantidad de sodio. ¿Y el sodio qué va a traer a nivel renal? Ese sodio que debería eliminarse atrae cloro. Sodio y cloro, ¿qué van a traer? El agua que debería eliminarse por los riñones, entonces se va a quedar dentro de los vasos sanguíneos. ¿Y cómo va a estar la presión arterial entonces? Si hay mayor retención de agua elevada, ¿la sistólica o la diastólica? La sistólica fundamentalmente. Entonces a eso hace referencia, ¿no? Pero no es, eso se supone, ¿no? que puede pasar. Bueno, la disfunción endotelial va a condicionar mayor alteración todavía, ¿no? De los vasos sanguíneos, inflamación, vasoconstricción, trombosis, ya sabemos qué es. Y bueno, todo esto tiene un común denominador, lo que ya conocemos como estrés oxidativo. Tenemos sustancias que eliminan a ellos, a los EOs o los radicales libres de oxígeno, o especies reactivas de oxígeno, y bueno, si no tenemos esas sustancias, entonces predominan estos y hablamos de un estrés oxidativo. Ese estrés oxidativo obviamente va a llevar a ¿qué? A una disfunción endotelial. Por eso es importante. Bien. Otro término diferente es la aterosclerosis. El otro lo habíamos dicho que relacionado a la hipertensión arterial. Arteriolesclerosis. Esto es aterosclerosis. Atero o ateroma tiene relación con placa de grasa. ¿De acuerdo? Y básicamente, ¿qué es? Es la formación de una placa de grasa. ¿Dónde? Debajo del endotelio. ¿Y qué está debajo del endotelio? Ese delicado tejido conectivo subendotelio. ¿De acuerdo? Porque después está la muscular. Ahí es donde ocurre esa formación de placas ateromatosas. Y eso es la causa frecuente, ¿no? Bien. Básicamente, ¿qué es lo que sucede? Bueno, tenemos niveles elevados de colesterol, ¿de acuerdo? Niveles elevados de grasa. Este nivel elevado de colesterol entonces tiende a atravesar el endotelio y llegar ¿a dónde? Al tejido subendotelial. Aquí está la lámina elástica interna que tiene perforaciones foráneas para que fluyan. Bueno, como es un cuerpo extraño el colesterol aquí en el subendotelio, y bueno, esto es tejido conectivo, ¿qué hacen entonces? El sistema
Entonces tienen macrófagos ahí o histiocytos y fagocitan el colesterol. Y como fagocitan el colesterol, su citoplasma se vuelve espumoso, ¿de acuerdo? Tienen un núcleo central y su citoplasma mismo, células espumosas. Entonces son básicamente los macrófagos que han fagocitado gran cantidad de grasa. Pero no solo eso, estos macrófagos que han fagocitado este cuerpo, que no debería estar en ese lugar, sino en sangre, entonces tienden a liberar sustancias químicas, mediadores químicos, a la sangre y a la túnica media. ¿Quiénes están en la túnica media? Las fibras musculares. Y estas fibras musculares empiezan a proliferar, empiezan a migrar a un lugar donde no deberían estar. ¿Dónde? Al tejido conectivo subendotelial, ¿de acuerdo? Y no solo migran, sino empiezan a proliferar, a aumentar de número, ¿de acuerdo? Todo esto, ¿dónde está pasando? En el tejido conectivo debajo del endotelio, no está ni siquiera en la túnica media, por eso es importante, ¿de acuerdo? Y ese proceso inflamatorio está ocurriendo ahí, está empezando a formar un pequeño cúmulo de grasa, que podemos verlo incluso en niños de 10 años, que son sedentarios, de acuerdo, que no hacen actividad física, y sus aortas, sus vasos sanguíneos de manera calibre puedan tener en su luz pequeños puntos de grasa, pequeños puntos amarillentos, de acuerdo, así empieza. Estos puntos amarillentos tienden a crecer o confluir entre ellos y formar grandes placas de grasa, de acuerdo, ateromas. Bien, así, ¿sí? Probablemente tiene que llevar el colesterol en el subendotelio, porque también veía que hay una lesión y no tiene que recién llegar a los macrófagos. No, los niveles elevados de colesterol tienden a difundir al tejido conectivo subendotelial. O sea, tiene que haber el colesterol para que ocurra todo. Exacto, esa es la condición. Es decir, una dieta, digamos, rica en carbohidratos, ¿de acuerdo?, que forman grasa, una dieta, una actividad física muy escasa, sujetos sedentarios, obviamente ahora con el celular, ya los niños no salen al patio, si se han dado cuenta, más están con el celular, entonces no hacen actividad física como antes se hacía, ¿de acuerdo? Y bueno, la dieta, la contaminación, los alimentos que ingerimos no son los de siempre, entonces toda esa suma hace que haya mayores niveles de grasa en la sangre. Quienes llevan entonces esa grasa son los transportadores, que se llaman lipoproteínas, ¿de acuerdo? Algunas lipoproteínas favorecen, transportan desde la periferia hacia el hígado el colesterol, y esas son las HDL. En cambio, las otras, que se llaman VLDL, las llevan hacia el tejido periférico, ¿de acuerdo? Por eso le llaman también colesterol malo. En realidad no es colesterol malo, sino es la proteína que tiene receptores en la periferia y que puede depositar en los tejidos, en las células, los que necesiten ese colesterol, ¿de acuerdo? Entonces, los niveles elevados de grasas en sangre, ácidos grasos, triglicéridos o colesterol, entonces van a hacer que a través del endotelio se difundan alguna cantidad de ellos y pues los macrófagos empiezan a fagocitar. Al fagocitar liberan mediadores químicos de la inflamación y eso empeora el cuadro. Bien, al final, ¿qué tenemos? Al final tenemos un centro necrótico que tiene que desechos o detritus celulares, ¿de acuerdo? Seguramente de las células que han fagocitado, células inflamatorias. Tenemos cristales de colesterol. ¿Cómo se ven los cristales de colesterol? Como agujas, ¿no?, con dos extremos abusados. ¿Bien? Entonces, si encuentro láminas, les voy a traer. Y obviamente los macrófagos que han fagocitado el colesterol, que se llaman ¿qué? Células espumosas. Puede depositarse calcio todavía y puede endurecer mucho más el tejido. ¿De acuerdo? Bien, y por fuera, ¿qué tenemos? Una capa de fibrosis. ¿Y por quién está formada? Por las células musculares lisas, parte de las células espumosas, linfocitos, material colágeno, ¿de acuerdo? Todos sus componentes. Incluso pueden haber vasos sanguíneos. Imagínense, eso está pasando debajo del endotelio, que debe ser delgado, ultra delgado. ¿Y dónde va a crecer? Entonces, necesariamente donde hay menos resistencia. No pueden hacia la profundidad porque hay fibras musculares, entonces tienen que crecer hacia la luz del vaso. ¿Y cómo está la luz del vaso? Pues de ser un diámetro X, pues va a reducir su diámetro por la presencia de una masa que está protrudiendo hacia la luz. Esa masa se llama ¿qué? Ateroma. Y bueno, puede haber, como van a ver en patología cardíaca, ya han visto el fin de semana en patología cardíaca, que esta placa ateromatosa en las arterias coronarias
pueden romperse fácilmente, ¿de acuerdo? Porque la capa fibrosa es ultra delgada, ¿de acuerdo? Porque las células musculares son pocas y casi ya están tocando el endotelio. Y bueno, las fuerzas de cizallamiento, de cizalladura o de deslizamiento de la sangre a nivel de los vasos sanguíneos, pues denudan este endotelio, denudan esa delicada capa fibrosa del ateroma e inmediatamente entran en contacto ¿con qué? Con el tejido conectivo colágeno o con la grasa, con el colesterol, y la sangre ¿qué hace? Se coagula, hace un trombo, ¿de acuerdo? Y si es la coronaria, entonces ¿qué tenemos? Como manifestación clínica, infarto agudo de miocardio, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una placa lábil, ¿no? Es una placa que tiene la capacidad de denudarse rápidamente. Pero en otros casos, pues no, la capa es gruesa, esta capa del ateroma es gruesa, no se rompe, tiende a crecer más. Entonces estos pacientes no hacen trombosis, ¿de acuerdo? No hacen trombosis, pero hacen isquemia, y esa isquemia es progresiva. A través del tiempo, más isquemia, y el paciente va notando que a medida que va pasando el tiempo, si bien no hace cuadros agudos, pero va perdiendo su fuerza, su capacidad de hacer actividad física, ¿de acuerdo? No hace fácilmente trombosis porque no se rompe rápidamente esta capa de fibrosis, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia con el por qué algunos hacen solo isquemia y otros hacen trombosis y hacen cuadros agudos por el grosor de esa capa fibrosa de los ateromas. Así se pueden ver histológicamente y macroscópicamente. Si este es el corte de la aorta, podemos ver estos puntos amarillentos que ya son estas placas de grasa iniciales, estos ateromas iniciales. Pueden llamar estrías amarillentas, estrías de grasa, estrías de integridad, y sobre todo están en los ostiums, es decir, donde salen los vasos de la aorta o de los vasos, o donde se bifurcan los vasos. Ahí es donde están más. Y aquí podemos ver el endotelio y las células de grasa. ¿De acuerdo? Estos son los macrófagos de grasa. Es un proceso inicial. Este puede ser un punto amarillo, ¿no? Una estría amarilla. Varios de estos puntos amarillos forman una estría, ¿no? Esto puede ser una estría. Uno de ellos será un punto. Esta es una pequeña placa, ¿no? ¿De acuerdo? Básicamente eso es lo que podemos hacer. Ay. No se alegren. Lo que nos falta. ¿Qué hora es, por mes? Bien, ahí está. Bien, entonces se puede romper la placa. La placa puede liberar ¿qué? Colesterol a la luz y puede formar émbolos de colesterol. ¿De acuerdo? Y si estos émbolos viajan a través de la luz, a través del vaso sanguíneo y obstruyen un lugar distante, ¿esto se llama qué? Embolia. En realidad no sería trombo, ¿no? Embolia de colesterol. ¿De acuerdo? También se puede desprender. Sí, se pueden desprender. Por eso, si se rompe, entonces todo el contenido de lípidos puede salir a la luz y formar émbolos. Obstruyen y hacen embolia de colesterol. ¿De acuerdo? Bien. Aparte que en ese lugar han hecho trombosis, ¿no? Aquí han hecho una arteria coronaria y hay trombosis. Estos lugares donde hay placa ateromatosa, los extremos sobre todo, tienden a ser delgados. Entonces se pueden romper. Entonces puede haber rotura de la placa, puede haber rotura del vaso sanguíneo y trombosis, que son las complicaciones de una placa ateromatosa. ¿De acuerdo? Aneurisma, rotura, trombosis y rotura del vaso sanguíneo pueden ser las complicaciones de las placas ateromatosas. Vean, este es un segmento de aorta. Vean la parte histológica con rojo, como todo lo que está teñido de rojo es grasa. ¿De acuerdo? Bien, y lo de arriba, todas las placas blanquecinas, esas son todas las placas ateromatosas. Bien, entonces es muy extenso. Hay pacientes que hacen aterosclerosis por fumar excesivamente, ¿no? Sobre todo en la aorta abdominal. ¿De acuerdo?
¿Cómo se dice, ¿no? Que es un poco difícil diagnosticar el aneurisma o la aterosclerosis, ateromas de la aorta abdominal. Va a reducir tanto el flujo, la luz de la aorta y con la presión. Y si ustedes acercan un estetoscopio al abdomen, van a sentir un soplo que está relacionado con la contracción cardíaca. Cada que contrae el corazón, escuchan un soplo por ese motivo. Y esa es la manera de sospechar una aterosclerosis de la aorta abdominal. Un poco difícil, ¿no? Obviamente. Esta es una coronaria y ven ustedes la arteria coronaria. Aquí están los cristales de colesterol, como agujas. ¿De acuerdo? Todo engrosado. Quizás así es normal, pero esto está engrosado. ¿De acuerdo? Y los extremos más de la placa son los lugares débiles. Así se rompe la placa y ahí forman un trombo. Bien. Aneurismas, ya sabemos que son aneurismas, las dilataciones localizadas de la pared de un vaso. Ahí ven la aorta, ¿no? Está dilatada, aneurismática. Bueno, los que hemos mencionado de forma fusiforme en la región poplitea tienden a acumular sangre en los aneurismas y pueden trombosarse. Bueno, esto era clásico antes. En las radiografías de tórax a veces veían la aorta ascendente dilatada, aneurismática. Y bueno, el diagnóstico era claro. ¿Qué era? Lewis también se llama, ¿no? ¿Qué es? Agente causal, treponema pálido. Entonces es sífilis, aneurisma secular luético. ¿De acuerdo? Antes era típico, pero ahora ya no se ve mucho, ¿no? Parte de la sífilis secundaria, ¿no? Aneurisma secular luético. Entonces, antes veía una placa radiográfica, la aorta ascendente dilatada, aneurismática, el paciente tiene rasgos de sífilis, ¿de acuerdo? En el cerebro pueden haber estos aneurismas secundarios a la hipertensión arterial, que se llaman microaneurismas de Charcot-Marie. Un gran vaso sanguíneo y está dilatado del cuerpo aneurismático y ven una masa rosada de fibrina y eritrocitos. Los eritrocitos no se distinguen sueltos, una masa. Esto es una trombosis. Ese es un trombo, así se ve un trombo. Puede romperse el endotelio de la aorta y la sangre abrirse paso entre el endotelio y llegar a la túnica muscular y separar las capas de la aorta. A eso se llama aneurisma disecante. Exactamente, no es un aneurisma porque no es la definición. Sí, pero como está dilatado, pues lo han llamado antes aneurisma, ¿no? En realidad es una disección aórtica. ¿De acuerdo? Y esa disección aórtica, antes llamada aneurisma disecante de la aorta, se debe a trastornos del tejido conectivo que se llama degeneración quística de la túnica media. Empieza a hacerse ese tejido denso, empieza a hacerse más mucoide, débil, y la fuerza con la que está circulando la sangre de la aorta puede abrirse paso a través del endotelio, llegar a ese lugar y separar este asunto. Y obviamente es grave porque si separa puede llegar a fallecer el paciente, ¿no? La sangre ingresa a la pared y puede disecar toda la aorta, una parte de la aorta. Dependerá de eso la clasificación de ellos y el pronóstico. ¿De acuerdo? A eso se llama disección aórtica o aneurisma disecante de aorta. ¿A qué se debe la disección de aorta? Básicamente a la degeneración quística de la túnica media. Ahí ven, aquí está. Esta es la pared de la aorta, aquí no hay disección, pero aquí empieza a abrirse. Aquí ya se ha acumulado sangre, ¿no? Los aneurismas, vasculitis. Vasculitis, itis, ¿qué significa? Inflamación. Entonces hablamos de la inflamación de los vasos, ¿de acuerdo? Entonces las vasculitis pueden ser de diferentes causas, pero pueden ser infecciosas, ¿no? Pero las que más nos interesan son las de origen autoinmune, donde el organismo reacciona contra el tejido vascular. ¿De acuerdo? Entonces, tanta inflamación hay
tantas células inflamatorias hay en la pared del vaso sanguíneo que empiezan a disgregar sus capas, ¿de acuerdo? A eso se llama entonces angiitis leucocitoplástica, solamente para ello. O pueden ser algunos procesos infecciosos como la sífilis, que puede generar este caso, ¿no? La otitis sifilítica y obviamente lo que hemos visto. Pero hay unas vasculitis que necesitan que mencionemos, ¿de acuerdo? Que es importante conocer. Entre esas pueden clasificarse en arteritis, vasculitis de gran calibre, de vasos de gran calibre, mediano calibre y pequeño calibre. Una de ellas, de mediano calibre, es infrecuente, es en sujetos ancianos, ¿de acuerdo? Varones y mujeres, y afecta a la arteria temporal, pero no solo a la arteria temporal, también afecta a la arteria oftálmica, ¿de acuerdo? Este es un vaso sanguíneo de este paciente, digamos. Han cortado un segmento doloroso, ¿no?, de este lugar, han resecado, lo han cortado al microscopio y ahí está la luz del vaso sanguíneo. Y vean que el grosor con el que está este vaso sanguíneo, la arteria temporal, lleno de inflamación y sobre todo ¿qué? Células gigantes, por eso se llama ¿qué? Vasculitis de células gigantes. Aquí está la elástica interna, ¿no? Y está haciendo fibrosis, ¿de acuerdo? Fibrosis, inflamación con granulomas, eso es lo que está debajo de eso. Genera cefalea intensa, se llama cefalea de Horton, si no me equivoco. Y en los pacientes que está afectada, no la temporal, que es dolorosa, sobreelevada, con cefalea, aparece ceguera, porque se ha afectado de igual manera la arteria oftálmica, ¿de acuerdo? Por esta arteritis de células gigantes, o llamada también específicamente en este caso arteritis de la temporal. Bueno, ahí está el nombre, ¿no? Cefalea de Horton. Otra arteritis que es interesante y que se va a reconocer y se da en sujetos adultos o jóvenes relativamente, es el engrosamiento, ¿de acuerdo?, de la pared de los vasos sanguíneos, del callado aórtico o de sus ramas, ¿de acuerdo? Bien, recuerden que las primeras ramas van a favorecer la irrigación de los miembros superiores y no de los inferiores. Entonces, si los miembros superiores tienen engrosamiento, o de los vasos sanguíneos que irrigan los miembros superiores tienen engrosada su pared, ¿cómo está el flujo sanguíneo de estos vasos? Está disminuido. ¿Y cómo está en el resto del cuerpo? Normal, probablemente, o ligeramente aumentado. Entonces, cuando estos pacientes perciben el pulso radial es bajo. En cambio, en los miembros inferiores el pulso puede ser normal. Hay una diferencia de pulsos, ¿de acuerdo? Enfermedad sin pulso. Doctor, en igual también de los pulsos es diferente, ¿no? En la enfermedad de taquicardia acá puede estar bajo el ritmo y en el lado contrario tiene otra ritmo. Dependiendo de los vasos que haya, el segmento que haya afectado. Pero en general los miembros superiores son más afectados en relación a los miembros inferiores. Básicamente es igual, una fibrosis, un engrosamiento, inflamación de la pared de los vasos, ¿de acuerdo? Y células gigantes. Del callado de la aorta y o de sus tributarias, ¿no? El callado. Bueno, los vasos sanguíneos así inflamados pueden afectar a los vasos de pequeño calibre y los vasos engrosados, disminuidos en su calibre, van a ser focos de isquemia local. Y esa isquemia local puede manifestarse en la piel, ¿de acuerdo? Muy evidentemente focos de isquemia y necrosis, o en los órganos profundos, ¿de acuerdo? Básicamente de eso tratan las vasculitis, ¿de acuerdo? Algunas tienen más inflamación, otras más en las gigantes, otras depositan material fibrinoso, pero todas comprometen el flujo sanguíneo. Aquí no hay por donde fluya sangre, ¿de acuerdo? Entonces todas las manifestaciones van a ser ¿por qué? Por isquemia. Van a afectar al riñón, van a afectar a la piel, van a afectar a las mucosas, al intestino, al cerebro. Algunas de estas vasculitis cursan también con estados de demencia, ¿de acuerdo? Bien, vean que esta, por ejemplo, la de Wegener puede estar afectando la mucosa nasal, ¿no? Incluso el lóbulo de la nariz, haciendo ¿qué? Isquemia, necrosis, ¿de acuerdo? Labios, o finalmente los pulmones, sus focos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que sospechar en esos casos de vasculitis.
En los niños puede haber igual vasculitis que puede afectar a las coronarias de los vasos sanguíneos, obviamente asociado a otras manifestaciones. Bien, esto es más frecuente, malformaciones de los vasos sanguíneos. Bueno, esto hemos visto todos. Básicamente son dilataciones, ¿no? A manera como si es que la piel se hubiera quemado o flameado, hubiera sido irritada por el sol o exposición al fuego, ¿de acuerdo? Tiene un tinte más rojizo, tiene una demarcación más geográfica, la piel no está sobrelevada, no está alterada la piel, solamente es un cambio de coloración. ¿A qué se debe el color de la piel? Melanina. No solo eso. De acuerdo. La melanina, pues, los sujetos de raza oscura y los sujetos caucásicos, que son ambos extremos de nosotros, ¿tienen iguales cantidades de melanocitos o tienen más o menos melanocitos? Más o menos. Dos morenos tienen más. ¿Qué creen ustedes? Tiene más de la cosita. La No. gente de Todos tenemos casi la misma cantidad de melanocitos. la diferencia. ¿De acuerdo? Tanto los sujetos de raza oscura como los caucásicos. ¿En qué varía? En la formación de melanina. ¿De acuerdo? Los sujetos de raza oscura depositan mayor cantidad de melanina sobre los núcleos de las células basales de los queratinocitos, como si fueran paraguas. Si yo fuera un melanocito y todos ustedes serían células basales de la epidermis, y encima ustedes han madurado, ya son especialistas, ya están por salir de la universidad para descamarse o de exfoliarse. Entonces yo melanocito tengo múltiples prolongaciones, ¿de acuerdo? Que están abrazándoles, están en contacto con cada uno de ustedes. A eso se llama una unidad melanoepidérmica. Y a cada uno les transfiero melanina, que se forma de un aminoácido que se llama ¿qué? Tirosina, modificado. La melanina en ustedes, en su citoplasma, se va a depositar como un paraguas sobre sus núcleos, protegiendo lo más noble que tienen, que es ¿qué? De la acción de la luz ultravioleta A y B. ¿Qué es lo más noble que tienen ustedes? Su cerebro ahora, ¿no? Pero como células, su material genético, su DNA, ¿de acuerdo? Entonces, hay mayor unidad, mayor cantidad de melanina depositada en los sujetos de raza oscura y en los caucásicos menos. Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Bien, eso da un tinte de color a la piel, pero no es el único. El otro, 3 son los elementos que van a dar el color a la piel. Ni siquiera toda nuestra piel es uniforme en algunos casos. Ay, sí. Eso. Los vasos sanguíneos, si hay mayor dilatación, entonces nos volvemos rojos, ¿no? Cuando nos avergonzamos, excepto los parlamentarios. Nada, no hay sangre en la cara. Bueno, por eso se gastan la plata de los jubilados. ¿Quién tenía ahorro en dólares? Ya no puede sacar en dólares. No les llega la sangre a la cara. ¿De acuerdo? No tienen, entonces probablemente tienen una insuficiencia. Bueno, entonces, el grado de irrigación también determina el color de la piel. La melanina, los vasos sanguíneos y tercero, algo que puede acumularse en el celular subcutáneo, llamado también hipodermis, y que da un tinte amarillento. La sangre da un tinte rojizo. Este va a dar un tinte amarillento. Y la melanina da un tinte marrón. La combinación de esos tonos, marrón, rojizo, amarillento, da esas variaciones de color que tenemos. ¿Bien? ¿De acuerdo? No. Entonces, carotenos. Se depositan, ¿de acuerdo? Han visto en los cadáveres algunos, el tejido adiposo es bien amarillento y en nosotros es más blanquecino. Entonces eso depende de la cantidad de qué? Caroteno. Y el caroteno depende de qué? De consumo. De la piel. ¿Dónde está el caroteno? En las zanahorias. Mientras más amarillo tiene más caroteno, ¿de acuerdo? Todo lo que sea. Bien, entonces,
Esto entonces no tiene alteración de la piel, básicamente son vasos sanguíneos que están más extásicos, ¿de acuerdo? Más dilatados, por eso tiene esa sensación más rojiza. Eso se llama ¿qué? Nevus flammans, ¿de acuerdo? O pueden tener más alteración, un poco más, los vasos sanguíneos pueden formar verdaderos remolinos, ¿no?, de vasos sanguíneos, protruir incluso sobre la superficie, alterar la superficie de la piel, ¿no?, a manera de estas pápulas, ¿de acuerdo? Si fuera más grande serían nódulos. Estas pápulas de un aspecto rojizo. Cuando lo vemos al dermatoscopio podemos ver esto, ¿no?, que estas prominencias, estas pápulas están formadas por múltiples vasos sanguíneos exageradamente dilatados o proliferados, ¿de acuerdo? A eso se llama ¿qué? Manchas en vino o poro, ¿de acuerdo? Bien, así pueden ver entonces estos vasos sanguíneos en la profundidad. Aquí está la epidermis, aquí está la dermis, y vean que los vasos sanguíneos deberían tener este calibre, quizás este, pero vean que están bastante dilatados, todos tienen un endotelio llenos de sangre, pero de manera permanente, ¿sabes? ¿No? Bien. Entonces, eso se... se supone que es un trastorno vascular, ¿no? Han crecido exageradamente durante la edad durante la formación del producto. Eso se supone. En la mayoría de los casos, nacen con eso. Se nace con eso. O el Sturge-Weber, donde hay manchas en vino porto, ¿de acuerdo? Hay retraso mental y pueden haber calcificaciones en el mismo lado, ipsilaterales, en el mismo lado donde existen las manchas en vino porto en la región facial. Entonces, tres perdidos: manchas en vino porto, calcificaciones intracelulares y obviamente retardo mental. Cuando existen esas tres, recién se configura un síndrome llamado de Sturge-Weber. Si no están las tres, solamente es una mancha en vino porto, pero no configura un síndrome, ¿de acuerdo? Y bueno, obviamente estéticamente sí son un poco complicados, ¿no? Es más complicado. La neoplasia de los vasos sanguíneos. ¿Cómo se llaman las neoplasias de los vasos sanguíneos? Benigna, hemangiomas, angioma, ¿de acuerdo? Hemangioma. Los hemangiomas pueden ser, como aquí vemos, pueden nacer los niños con ellos, pueden generar mucha alteración estética, ¿de acuerdo? Pero en los niños no se tienen que operar estos hemangiomas, porque estos hemangiomas, a medida que van desarrollando, tienden a reducir de tamaño como para después retirarlos quirúrgicamente o incluso en algunos casos desaparecer casi por completo. Esa es la característica de los hemangiomas infantiles, ¿de acuerdo? Pero no en todos los casos. Bien, entonces tienden a reducir el tamaño, eso sí pasa, pero a veces incluso pueden llegar a desaparecer. Bien, pueden ser tan extensos, ¿de acuerdo? Como ven ahí, o pueden sumarse a estas alteraciones intraóseas, ¿de acuerdo? Haciendo otros síndromes, ¿de acuerdo? O pueden ver el pabellón auricular de ese niño, ¿no? Está aumentado el tamaño, está deformado, tiene un tinte más rosado, rojizo, obviamente vasos sanguíneos. O la región del miembro inferior, ¿no?, que pueden ver ahí bastante llamativa, ¿no?, engrosada la piel sobre la forma verdaderas placas rojizas. Entonces, como les digo, pueden llegar a reducir el tamaño. Bien. Hay unas neoplasias que se llaman de malignidad intermedia, ¿de acuerdo? Que en algunos casos pueden evolucionar a netamente malignos o permanecer como. Y bueno, este es el famoso sarcoma de Kaposi, que una de las variedades de sarcoma de Kaposi está asociada con ¿qué infección? Con VIH, ¿no? Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Pero no todas las variedades, hay 4 en su libro, solamente uno de ellos está relacionado con el VIH. Y cuando un paciente está infectado por el VIH, no tiene ningún síntoma de inmunodeficiencia, pero tiene una masa tumoral que se diagnostica como sarcoma de Kaposi, ya deja de ser paciente o caso VIH, sino pasa a ser un caso SIDA.
Entonces varía ya su diagnóstico y su manejo. Bien, básicamente los vasos sanguíneos son los que están proliferados, tienen diferentes manifestaciones microscópicas para poder diagnosticar sarcoma de Kaposi. Antes hemos visto promontorios, luego podemos ver cuerpos hialinos, como están las puntas de flecha, y bueno, esa es la característica, ¿no? Pueden depositarse hierro. La tinción para ver hierro se llama tinción de Peirce y se ve de ese color azulado, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, recuerden, o francamente malignas, directamente neoplasias malignas, como el llamado ¿qué? Angiosarcoma, eso es maligno. ¿De acuerdo? El angiosarcoma se asocia, entre otras, a la exposición de polivinilo, ¿de acuerdo? Parte de lo que forma el plástico, ¿no? ¿En qué órganos? En cualquier órgano, pero básicamente en los órganos más irrigados. ¿Cuál? El hígado, ¿de acuerdo? Puede hacer metástasis a distancia, entonces es bastante agresivo, ¿no? Bien, angiosarcoma. Bien, y bueno, el hecho de que un infarto, un injerto, un trasplante de un órgano pueda ser rechazado es básicamente a que el sistema inmunológico del sujeto receptor ha afectado con sus células blancas a los vasos sanguíneos del tejido injertado, haciendo probablemente entre varias reacciones, sobre todo vasculitis. ¿Y la vasculitis hace qué? Isquemia. Entonces este órgano trasplantado, injertado, pues no puede progresar, ¿no? ¿Cuántos serían ahora? ¿Perdón? Sí, es un tipo de hipersensibilidad, tipo 4, está bien. Tipo 4, rechazo. Bien, listo, jóvenes, hasta ahí pues.